El día de hoy, les mencionaba al principio de la misa, celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Y para nosotros los cristianos es importante reconocer en qué Dios creemos. Y es importante porque nosotros somos configurados a imagen y semejanza del Dios en el que creamos. De tal manera que si nuestro Dios es un Dios vengador, pues entonces yo sería plenamente feliz el día que me vengue de todos, ¿verdad? Y si mi Dios es un Dios solitario, yo sería plenamente feliz cuando pudiera excluir a todos de mi vida. Por eso que Dios sea trinitario afecta nuestra manera de ver a Dios y nuestra manera de vivirnos como seres humanos. Hoy quisiera platicar con ustedes cómo se llegó a esta conciencia y aprender de ello cómo tenemos que vivirla nosotros, esta fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe en la Santísima Trinidad no es una reflexión del hombre desde la filosofía, es decir, no es nada más que el hombre se puso a tratar de pensar cómo sería Dios y se le ocurrió a un buen hombre decir, pues se vería bonito un Dios que fuera Padre, que fuera Hijo, que fuera Espíritu Santo, que fuera tres personas, pero que fuera un solo Dios y que este solo Dios tuviera dos misiones. No es una reflexión filosófica la razón de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad se conoce por lo que ha hecho en la historia, por lo que ha realizado en la historia entre nosotros. Y entonces, por poner un ejemplo, basándonos en Jesús, los discípulos contemplaban a Jesús. Y ellos contemplaban que era un buen hombre primero, después que era un hombre de obras y de palabras, de milagros y de fuerza moral y de fuerzas en su sabiduría. Y después empezaron a ver que este hombre sacaba su fuerza de la oración que hacía y que pasaba noches enteras orando. Y después se fueron dando cuenta que este hombre no era cualquier hombre y no era cualquier profeta, era un enviado de Dios. Era una persona elegida por Dios y que Dios enviaba para hacer su voluntad, lo dirá Jesús muy claramente, yo he sido enviado para hacer la voluntad del Padre. Y entonces empezaban a distinguir, bueno, hay un Padre que lo envió y este es el enviado. Y después de que este enviado muere en la cruz y resucita y asciende al cielo y derrama el Espíritu Santo, dice el día de hoy, el Espíritu Santo les hará comprender las verdades que ustedes todavía no comprenden. Y el Espíritu Santo es el que les permite ver a los apóstoles lo que con sus simples ojos no podían ver. Y lo que les permite ver es que este hombre crucificado y resucitado por el Padre no era nada más un profeta, sino era el Hijo de Dios. Y no era nada más un Hijo de Dios, porque a otros hombres en el Antiguo Testamento también se les llamó Hijo de Dios, como a David se le llamó Hijo de Dios. No era cualquier Hijo de Dios. Era, dice después los apóstoles van reflexionándolo, dice, Él es el Señor. Jesucristo es no nada más el ungido, sino el Señor. Y este es un título divino. Y entonces empiezan a comprender ellos que ese hombre que ellos vieron caminar en su historia y en su pueblo y en sus tierras, que vino a hacer la voluntad del Padre, no era nada más un profeta, sino era el Hijo de Dios. Y también empezaron a experimentar que todo esto lo podían entender porque se había derramado sobre ellos una fuerza que venía de lo alto que llamaran el Espíritu Santo, así lo había prometido Jesús. Entonces, si se fijan ustedes, en su historia, en la historia que los discípulos estaban viviendo, pudieron empezar a reconocer tres personas actuando. Uno que enviaba, el Padre, cuya voluntad se hacía, el Padre. Otro que era el enviado, el Hijo, que hacía la voluntad del Padre y que era diferente al Padre. Y después el Espíritu Santo, que les explicaba y les ayudaba a entender, o por lo menos a narrar esta experiencia. Como podrán ver, son
tres personas distintas, tres experiencias distintas. El Espíritu Santo no es el que envía al Hijo, es el Padre. Así lo dice Jesús. Y Jesús es el Hijo, y el Espíritu Santo no es el Hijo. Es el que ilumina, que fortalece, que trae la sabiduría, etcétera, que es el amor entre nosotros. Esta experiencia, como podrán ver, es una experiencia histórica, no es una experiencia racional, es una experiencia histórica. ¿Cuál fue el conflicto? Cuando les preguntaban los judíos a los discípulos, que dicho sea de paso, habían sido judíos, le dicen, bueno, pero entonces tú me dices que estos son tres dioses. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y aquí viene para mí la gran revelación. Y que no es fruto de los discípulos, es el Espíritu Santo el que les comunica esta verdad. Esta experiencia de ver a un padre que envía a su hijo, de ver a un hijo morir por el amor al Padre y por cumplir su voluntad, y de ver este Espíritu, es la experiencia de un solo Dios. ¿Qué hubiera sido más fácil explicar? ¿Que eran tres dioses o que era uno solo? Era más fácil explicar que eran tres dioses. Pero eso es una contradicción y eso no fue lo que les había sido revelado. Para ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran tres personas diferentes, pero no eran tres dioses, era un solo Dios. ¿Y por qué un solo Dios? Porque para ellos la fe en Yahvé, el monoteísmo, como se pudiera decir de una manera teológica, la fe en un solo Dios era la fe de sus padres y no podían traicionar la fe de sus padres. Pero en Jesús habían reconocido una historia diferente. Y entonces ellos empiezan a ver cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no hacen tres voluntades, hacen una sola voluntad. No son tres amores diferentes, es un solo amor. Y por lo tanto es un solo Dios. Y entonces podemos reconocer dos verdades fundamentales en esto. Primero, cada uno hacía algo diferente. Lo que hacía el Padre no lo hacía el Hijo. Lo que hacía el Hijo no lo hacía el Espíritu. Cada uno hacía algo diferente. Segundo, aunque hacían cosas diferentes, eran un solo Dios, una sola voluntad y un solo amor. Bien, ¿en qué nos afecta esto a nosotros? Todos nosotros tenemos una manera distinta, o más bien una misión distinta en este mundo. No hay dos personas que tengan la misma misión. Cada uno de nosotros tiene una vocación, un llamado de Dios a realizarse de una manera única. Y lo que tú estás llamado a hacer y lo que tú estás llamada a hacer, nadie más lo puede hacer. El padre de familia que tú estás llamado a hacer en tu casa, no lo puede hacer tu mujer. Yo sé que ella es la que manda. Pero tú eres el padre de familia, que tienes que hacer como que tú mandas, ¿verdad? Y lo que hace la mamá, lo que hace la madre en la familia, no lo puede hacer el padre. Por más que quieran hacer que la mujer se vaya a trabajar y el papá se quede de nodrizo, ¿verdad? No le sale darle leche a los bebés, ¿verdad? Entonces cada uno tiene un rol diferente, tiene una misión, una vocación distinta. Los hijos tienen una vocación muy específica en la familia y tienen que desarrollarse, pero también tienen que aportar a la familia. Cada uno de los hijos tendrá que hacer algo por su familia, no nada más recibir, sino también aportar la alegría, aportar la inquietud, aportar la curiosidad, aportar las travesuras, ¿verdad? Por si no, ¿quién las hace, no? Como le dijo mi sobrina a su mamá, un día que la regañaron por hacer travesuras, le dijo, oye mamá, yo soy niña, ¿verdad? Tengo 8 años. Sí, mijita, eres niña. Y las niñas hacen travesuras, mamá. Dijo, sí, las niñas a veces. Entonces, ¿por qué me regañas por ser niña? Dice, a mí me toca hacer las travesuras en la casa. Ella estaba muy en su rol, ¿verdad? En su papel de niña. Entonces, cada uno de nosotros aportamos algo diferente en la familia. Y cuando lo dejamos de hacer, la que sale sufriendo es la familia. Cuando el papá deja de decidir, cuando la mamá deja de cuidar, cuando los dos dejan de enseñar la fe, los que salen sufriendo son la familia. Y bueno, lo podemos trascender o extrapolar, a la sociedad.
En la sociedad, la familia tiene un rol muy específico que ni el gobierno, ni las ONGs, ni nadie puede sustituir, ni las escuelas lo pueden sustituir, ni la psicóloga lo puede sustituir. Lo que le toca a la mamá, le toca a la mamá, y lo que le toca al papá y a la familia, le toca al papá y a la familia. Cada uno de nosotros tenemos una misión distinta. Y en ese sentido, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos enseñan que no tenemos que pelearnos por quitarnos los roles. El Padre no le está diciendo a Jesús, el Hijo, oye, ya me estás cayendo mal porque a ti te conocen más que a mí, ¿eh? De ti ya hicieron estampitas, hicieron muchas estampitas, y de mí casi no han hecho estampitas, ¿no? El Padre no se está peleando con el Hijo porque quiera ser el Hijo. El Padre es el Padre, Él es el que pone la voluntad. Y el Hijo no le reclama al Padre, pues sí, ¿verdad? Qué padrote, tú allá arriba, ¿verdad? Yo aquí sufriendo en la tierra, ¿verdad? Vente para acá. No, el Hijo no le reclama al Padre, el Hijo vive su misión de Hijo. Y así cada uno, y el Espíritu Santo nos anda quejando con el Hijo que porque dijo que era una paloma, ¿verdad? Que porque no le puso rostro, ¿verdad? Le pudo haber reclamado el Espíritu Santo a Jesús, pero no. Cada uno tiene una misión. Cada uno respeta al otro y cada uno se vive en el otro. Y lo que hace el Padre lo hace con el Hijo y el Espíritu. Y lo que hace el Hijo lo hace con el Padre y con el Espíritu. Y lo que hace el Espíritu lo hace por el Padre y por el Hijo. Bueno, pues así en una familia tenemos que empezar a reconocer, y en una sociedad tenemos que reconocer y respetarnos, que nuestras diferencias, que nuestras diferentes vocaciones, que nuestras diferentes misiones no tienen por qué dividirnos. No tienen por qué separarnos. Al revés, en las diferencias es donde encontramos la comunión. No estamos llamados a vivir familias uniformes, donde todos se vistan igual, hombres y mujeres, imagínense, por el amor de Dios, ¿verdad? Estamos llamados a vivir una comunión en la familia, y comunión exige que cada uno reconozca su identidad y comparta su identidad. Hoy en día, estos roles están puestos en duda. Hoy en día la sociedad está poniendo en duda que sea necesario un hombre y una mujer para formar una familia. Hoy en día nos dicen que un niño puede ser criado en cualquier grupo de seres humanos. Y no es cierto. Hay cosas que solamente la familia puede aportar. Porque ahí es donde se siembra la semilla de la sociedad. Hoy a nosotros los cristianos nos toca anunciar esta verdad de fe. Cada uno de nosotros vivimos una misión, vivimos una vocación y estamos llamados a descubrirla, como la descubrió el Hijo, como la descubrió el Espíritu. Y esta misión no es rivalidad contra el otro, es complementariedad. Es guiados por el Espíritu, construcción de la comunión. Los invito en esta semana a tratar de buscar esta comunión, a tratar de buscar nuestra identidad, nuestra misión y a pedirle a Dios que nos ayude con ella a construir la comunión y no la desunión, a construir la paz y no el conflicto, a construir la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Jesús lo dice muy claramente el día de hoy en el Evangelio. El Espíritu de verdad los irá guiando hasta la verdad plena. Esta verdad plena, solamente el Espíritu nos permite verla. Esta verdad que se desarrolla en la historia, solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar a entenderla y a vivirla. Nuestra misión, nuestra vocación, nuestro rol en la familia y en la sociedad. Pidámosle pues en esta semana al Espíritu Santo que nos ayude, que nos guíe, que nos dé la fortaleza y la sabiduría para reconocer qué es lo que yo puedo aportar y para atreverme a aportarlo en la libertad de los hijos de Dios. Con esa intención los invito a continuar con nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios,